Quien nos acompaña en este momento es la doctora Rosani García. Ella es neuróloga pediatra, médico cirujano general, egresada de la Universidad del Oriente en el 2012, pediatra y puericultura formada en el Hospital Universitario de Caracas por la Universidad Central de Venezuela, subespecialista de neurología pediátrica, estudios realizados en el Hospital Universitario de Caracas, compartiendo hoy el tema complicaciones neurológicas asociadas a COVID-19 en el área pediátrica. Bienvenida doctora Rosani, gracias por estar con nosotros, le escuchamos del público de Levens Capacitaciones, todo suyo el escenario. Hola, soy la doctora Rosani García, neurólogo pediatra. Me encuentro en la ciudad de Caracas, Venezuela. Estoy agradecida por formar parte del panel de especialistas de este Congreso Internacional. Conversaremos hoy sobre complicaciones neurológicas asociadas a la COVID-19 en pediatría. En diciembre del 2019 se presentó sin precedentes una cantidad de casos de neumonía de origen viral en adultos en la ciudad de Wuhan, China, que se llamó virus de Wuhan o nuevo coronavirus 2019. Desde ese momento, el número de casos de presentación similar siguieron aumentando a un ritmo alarmante. En enero del 2020 se identificó un agente zoonótico emergente en muestras respiratorias de pacientes diagnosticados con neumonía e insuficiencia respiratoria, siendo establecido en febrero del 2020 bajo la denominación taxonómica oficial conocido como síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa COVID-19. Para el 11 de marzo del 2020, la OMS caracterizó esta enfermedad como pandemia. En Venezuela, el 13 de marzo del 2020, se reconocen oficialmente 2 casos de infectados, declarándose estado de alarma nacional. Esta enfermedad, como sabemos, ha afectado a la gran población adulta, pero en la población pediátrica la mayoría de los pacientes han sido asintomáticos en los primeros estudios observacionales. De acuerdo con el reporte de la OMS en el 2020, tenemos que los niños en edad escolar y adolescentes tempranos 2.5 y 1.2% para el grupo menores de 5 años, siendo los síntomas más frecuentes fiebre, síntomas respiratorios que podían variar de tos leve a severa, neumonía y síntomas gastrointestinales. Pero posteriormente se evidenció en estudios y en reportes de casos síntomas neurológicos como encefalopatía, encefalitis, accidente cerebrovascular, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis, entre otras. Hablemos del agente causal, el SARS-CoV-2. Los coronavirus son virus encapsulados y tienen uno de los genomas más grandes entre los virus ARN de cadena única y sentido positivo. Los coronavirus son agentes causales de patologías respiratorias, hepáticas, intestinal y ocasionalmente neurológicas en diferentes especies animales y seres humanos. En cuanto a las características estructurales, el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que contiene en su interior una cadena única positiva de ARN. Su envoltura, cuyo diámetro oscila entre 60 y 140 nanómetros, le confiere una morfología redondeada o elíptica. Su genoma contiene elementos específicos que facilitan la replicación del virus y la formación de proteínas esenciales estructurales. El genoma consta de un ARN de cadena única de 29.903 pares de bases que guarda una estrecha relación con 2 betacoronavirus aislados en murciélago. Se sabe que el SARS-CoV-2 saltó al ser humano a través de un
huésped intermediario, probablemente el pangolín. El genoma restante codifica 4 proteínas estructurales que son necesarias para el ensamble y la capacidad infecciosa del SARS-CoV-2. La glucoproteína S de superficie, la proteína E de envoltura, la proteína M de membrana y la proteína N de nucleocápside, así como otras proteínas accesorias que interfieren con la respuesta inmune. La glucoproteína S está situada en la superficie externa de la envoltura y conforma una estructura tridimensional en el dominio que se liga al receptor de la célula huésped que facilita el anclaje del virus. El SARS-CoV-2 se fija al receptor de la enzima conversora de angiotensina 2 e invade las células que expresan dicho receptor. El receptor de la enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, se presenta en el neumocitos del tracto respiratorio inferior, que son las dianas principales, las células del endotelio vascular, el riñón y el músculo liso. Los virus respiratorios pueden penetrar en el sistema nervioso central, que es la neuroinvasión, afectar tanto a las neuronas como las células gliales, propiedad conocida como neurotropismo, e inducir diversas patologías neurológicas, neurovirulencia. Diversos mecanismos fisiopatológicos se han propuesto para explicar las complicaciones neurológicas de la COVID-19. La invasión directa por vía hematógena o por vía linfática, la transferencia transsináptica, la regulación del receptor de ECA2, hipoxia y daño inmunomediado. El SARS-CoV-2 se replica y prolifera en los neumocitos y causa un exudado inflamatorio intersticial y alveolar difuso, y en las formas más graves la formación de membranas. Por ello, el intercambio gaseoso en los alvéolos se afecta de un modo muy pronunciado. La hipoxia induce un metabolismo anaeróbico en las células del sistema nervioso central que ocasiona edema celular intersticial e isquemia y vasodilatación en la circulación cerebral. En este contexto pueden suceder síntomas como síncopes, crisis anóxicas e ictus. La respuesta inmune por parte del huésped también puede tener algún papel. Algunos pacientes con COVID-19 han fallecido por un síndrome hiperinflamatorio, que es la tormenta de citocina, y fallo multiorgánico. Los coronavirus tienen la capacidad para infectar los macrófagos, la astroglía y la microglía. Y experimentos en líneas celulares han mostrado que las células gliales son capaces de secretar factores proinflamatorios como interleucina 6, interleucina 12, interleucina 15 y factor de necrosis tumoral alfa tras la infección por coronavirus. Una de las complicaciones observadas en los pacientes con COVID-19 es la encefalopatía aguda. Es un síndrome de disfunción cerebral transitorio que se manifiesta como una afección aguda o subaguda del nivel de conciencia. Es mayor en aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo previo o que tienen factores de riesgo como hipertensión o comorbilidades previas. La encefalopatía está asociada a causas tóxicas y metabólicas y principalmente al efecto de la hipoxia. Se ha descrito un caso con COVID-19 que presentó un cuadro encefalopático incapaz de seguir órdenes verbales, donde el electroencefalograma mostraba ondas lentas de fondo difuso en la región temporal bilateral. Los hallazgos patológicos fueron edema cerebral en ausencia de inflamación del líquido cefaloraquídeo, y el tratamiento fue sintomático con el manejo de la hipoxia. Otra de las complicaciones observadas es de encefalitis viral. Los síntomas de encefalitis incluyen fiebre, cefalea, crisis epiléptica, trastornos conductuales y alteración del nivel de conciencia.
Un estudio demostró lesiones inflamatorias parenquimatosas causadas por el virus que se detecta en líquido cefalorraquídeo o en tejido. El diagnóstico de encefalitis se confirma al aislarse el SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo mediante técnicas de secuenciación genómica. La encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica es muy poco frecuente. Se ha publicado un caso de encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica en un paciente con afectación de COVID-19 que presentaba síntomas de fiebre, tos y alteración del estado de conciencia. La TAC cerebral de este paciente detectó un área hipodensa simétrica y bilateral en el núcleo talámico medial. Y la resonancia cerebral mostró lesiones hemorrágicas que realzaban tras la administración de contraste de disposición multifocal y simétrica, en forma anular en ambos tálamos, la ínsula y la región medial de los lóbulos temporales. La encefalopatía necrotizante aguda, aun cuando es relativamente rara, es una complicación descrita en algunas infecciones virales, incluyendo el virus de la gripe. Los autores postulan que su patogénesis guardaría relación con el síndrome de la tormenta de citocina que ha sido descrito en el COVID-19. Existe una hipótesis del tronco encefálico. Aquellos pacientes con neumonía por COVID-19 que desarrollan hipoxia y fallo respiratorio de tipo 1 con niveles bajos de CO2 y aumento de la frecuencia respiratoria en la primera fase. Estos pacientes pueden respirar espontáneamente, pero con gran dificultad y aumento del esfuerzo respiratorio. En cambio, un fallo respiratorio de origen neurológico se manifestaría con una reducción de la frecuencia respiratoria, niveles bajos de oxígeno y altos de CO2, que sería un fallo respiratorio tipo 2, y presencia de otros síntomas. Son necesarios estudios histopatológicos, virológicos e inmunohistoquímicos que demuestren que sí existe un tropismo específico y daño neurológico de los centros cerebrales de control respiratorio por el SARS-CoV-2. El siguiente trabajo se titula Complicaciones neurológicas asociadas a la COVID-19 en pediatría, publicado en la Sociedad Venezolana de Infectología en el Boletín Venezolano para el 1 de marzo del 2021. El objetivo principal fue conocer cuáles son las complicaciones neurológicas asociadas a la COVID-19 en los pacientes pediátricos que acudieron al área de emergencia pediátrica del Hospital Universitario de Caracas en el periodo comprendido de marzo de 2020 a noviembre del 2020. Se revisaron 104 historias médicas del servicio de la emergencia pediátrica, donde 53 pacientes cumplieron con la definición de casos sospechosos confirmados y probables de COVID-19 y se descartaron 51 pacientes. De la muestra de 53 casos, 15 casos presentaron complicaciones neurológicas, correspondiendo a 28% de la muestra. De acuerdo al estudio de Adel y colaboradores, 50 pacientes pediátricos que presentaron infección por SARS-CoV-2 confirmado por 4 pacientes, 14.8%, estaban previamente sanos y tenían síntomas neurológicos. En cuanto a la distribución de la muestra según la prueba de PCR de SARS-CoV-2, solo el 40% presentó PCR positivo. Sin embargo, un 40% tenían la PCR tomada, pero los resultados estaban pendientes al concluir este estudio. Asimismo, el PCR no fue realizado en un 20%, ya que no se contaba en ese momento
con la prueba diagnóstica. En cuanto a las características demográficas y clínicas, el sexo que predominó en la muestra fue femenino, de 60%, y la edad que predominó fue la edad del lactante menor al lactante mayor. La severidad de COVID en la mayoría de las muestras se presentó en estado moderado, un 47%, y en cuanto a los estadios clínicos, la mayoría presentaba complicaciones neurológicas en un estadio 1 de infección temprana, un 67%. Al comparar estos resultados con los estudios analizados, tenemos que el LUE y colaboradores refiere que los lactantes menores pueden estar en mayor riesgo de presentar cuadros más severos que los niños mayores. Y otro estudio refiere que respecto al sexo, que la razón de hombre-mujer es de 1:1. En cuanto a las complicaciones neurológicas asociadas a la COVID-19, la mayoría de la muestra presentó sintomatología de encefalitis y meningitis, con síntomas de fiebre, alteración de la conciencia, somnolencia, irritabilidad y crisis epiléptica. Un 13% de la muestra presentó encefalopatía, que fue disfunción cerebral. En cuanto a la comparación de este estudio con otros estudios, tenemos que Mao y colaboradores en China, el 36.4% de los pacientes tenían manifestaciones del sistema nervioso central, 24.8%, y sistema nervioso periférico, 8.9%, y lesión del músculo esquelético, 10.7%. En este estudio, en cuanto al sistema neuromuscular, no se obtuvo ningún paciente, y un 7% presentó una encefalopatía diseminada aguda y un evento cerebrovascular. Un paciente presentó hipoesgeusia y hiposmia. Se realizó una distribución de la muestra según la clasificación semiológica de las crisis epilépticas, donde el 57% de la muestra presentó crisis de inicio focal motor con alteración de la conciencia y evolución bilateral, seguido de un 22% donde presentó crisis de inicio desconocido con alteración de la conciencia y evolución bilateral. 14% fue de crisis de inicio motor generalizado y 7% fue crisis de inicio focal no motor con alteración de la conciencia. En un estudio de Peñas y colaboradores describe que el cuadro de sintomatología, fiebre, tos y disnea, posteriormente a las 48 horas, presentó un estatus epiléptico y se confirmó infección por SARS-CoV-2, considerando que la infección juega un papel en la fisiopatología del estatus epiléptico como virus neurotrópico. En cuanto a las características citoquímicas y citomorfológicas del líquido cefalorraquídeo en este estudio, tenemos que el 40% de la muestra presentó características del líquido cefalorraquídeo por infección viral, menos de 500 linfocitos, proteínas menos de 100 miligramos sobre decilitro, con una glucosa normal. A un 26.6% resultó normal y no se le pudo realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo por las condiciones hemodinámicamente inestables. Y un 13.3% presentó características hemorrágicas. Las conclusiones de este estudio fueron: el porcentaje de pacientes pediátricos sospechosos de COVID-19 con manifestaciones neurológicas fue de 24.3%. La edad lactante menor predominó en los pacientes, tanto en la literatura revisada como este estudio, por lo cual se considera que las edades extremas son factores de riesgo para presentar COVID-19 severo, con manifestaciones neurológicas. En cuanto a la sintomatología más relevante, tenemos que las crisis epilépticas sintomáticas agudas fue lo más relevante.
donde la actividad neuronal anormal es secundaria a un proceso infeccioso agudo por SARS-CoV-2. Las crisis epilépticas son eventos clínicamente significativos que requieren un abordaje multidisciplinario y sistematizado. Para identificar a los pacientes con una potencial causa aguda, es por esto que se debe considerarse ante la clínica y la sospecha diagnóstica de COVID-19 infección por SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso central como agente causal. Este estudio demuestra que fue importante evaluar el estado nutricional, la presencia de comorbilidades y el estado vacunal de los pacientes, lo que condiciona que los niños inmunodeprimidos o aquellos con enfermedades neurológicas, respiratorias, cardíacas y genéticas constituyen el subconjunto más grande de niños con presentación severa y crítica de COVID-19 en un estadio temprano de la enfermedad. La incidencia de las complicaciones neurológicas y su tipo y su gravedad debe considerarse en futuros estudios epidemiológicos y de investigación, para así aclarar estas lagunas de nuestro conocimiento actual acerca sobre el COVID-19 y las complicaciones neurológicas. Aquí les dejo una foto del Hospital Universitario de Caracas en la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Queridos amigos, hemos compartido esta información gracias a la ayuda sobre todo de nuestra experta en este momento. Bueno, queridos amigos, en este caso les damos paso para que puedan realizar las debidas inquietudes correspondientes, las que tengan, por favor. Mientras tanto, también tenemos a nuestra experta Rosani García en línea. Gracias, Rosani, por estar con nosotros. Le escuchamos. Tenemos algunos aportes más de parte de usted en este tema. Tenga la bondad. Le escuchamos de parte del público de Levens desde Ecuador, México y Perú. Gracias por estar con nosotros en este inicio de este magnífico evento. Le escuchamos, Rosani. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Rosani, gracias por estar con nosotros. Bueno, agradecida de formar parte de este panel de especialistas de este Congreso Internacional. De verdad que muchísimas gracias. ¿Me pueden ver? Que estoy por el teléfono. Ok. Sí, efectivamente, sí la vemos. Gracias, Rosani. Bueno, este tema es sumamente interesante. COVID-19 ha sido una enfermedad que nos ha puesto a todos los médicos de cabeza. En una primera instancia, pues se había planteado que esto era una enfermedad netamente respiratoria y a medida que fueron pasando los meses y se atendieron pacientes, se veía que estos presentaban síntomas neurológicos. En mi área, en el área de pediatría, tuvimos varios pacientes que presentaban una clínica de neumonía, que eran casos sospechosos por COVID-19, y además se presentaban esta clínica de síntomas neurológicos del sistema nervioso central. Presentaban encefalitis, algunos estaban con alteración de la conciencia, veíamos pacientes que presentaban crisis o convulsiones, en algunos era su debut de crisis convulsiva y en otros casos veíamos que eran niños que ya tenían una condición de epilepsia o había un retardo en el desarrollo psicomotor. También en el trabajo que pude realizar había pacientes con patologías cardiovascular y genética. Entonces eso también condiciona, como también vemos en los pacientes adultos, que aquellos pacientes adultos con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, donde tenemos ya una enfermedad que daña el endotelio, entonces estos pacientes tenían factores de riesgo para presentar casos severos de COVID-19. Además, como le expliqué en el video, la parte de la hipoxia es fundamental. Vemos que cuando teníamos estos pacientes donde había este cuadro de neumonía, esas imágenes bastante fuertes de vidrio esmerilado en todo lo que es los campos pulmonares, entonces veíamos que estos pacientes presentaban hipoxia y aunado alteraciones de la conciencia,
eran pacientes que no podían seguir órdenes. En algunos casos se le podía realizar estudios de electroencefalograma donde se evidenciaba que entonces había una actividad lenta, ¿ok? Generalizada. Durante este estudio hubo un paciente que lo nombré en la gráfica que presentó clínica de eventos cerebrovasculares. Sin embargo, no se pudo realizar un estudio tomográfico en ese momento. El paciente llegó en muy malas condiciones, en un caso sospechoso de COVID, y la sintomatología era a nivel neurológica. Teníamos un paciente con una hemiparesia del lado derecho, presentó crisis epiléptica y también estaba en un estado encefalopático, ¿ok? Entonces, pues evidentemente sí hay pacientes que pueden desarrollar complicaciones neurológicas. Había otros pacientes también que pueden manifestar sintomatología de encefalitis. Llegaban con fiebre, con crisis epiléptica, fiebre, crisis epiléptica y alteración de la conciencia. Se planteaba que podía estar una meningitis o una encefalitis. Se le hacía la punción lumbar y las características eran muy similares a estos cuadros de encefalitis por virus, ¿ok? Bueno, actualmente aquí en Venezuela nosotros estamos también evidenciando que también está reportado en la literatura la parte del síndrome post-COVID. Se habla de un síndrome post-COVID o un síndrome subagudo por COVID. Entonces tenemos pacientes con síntomas neurológicos como cefalea persistente, una mialgia, fatiga crónica, alteración de la parte de la atención y concentración. Tenemos trastornos del sueño. En algunos casos también se puede presentar síntomas psiquiátricos como depresión, ansiedad, ¿ok? En el área de neurología, pues por COVID hemos tenido muchísimos niños con síntomas. También se ha visto posterior a un cuadro de COVID-19 encefalitis autoinmune. Son algunos casos que hemos tenido, 1 o 2 casitos, donde vemos entonces alteraciones a nivel de la resonancia magnética cerebral, que vemos cambios que se impresionan de encefalitis, aunque a pesar de que se hagan todos los estudios, lo único que nos sale positivo es COVID-19, serologías de que este paciente presentó COVID-19. No sé si hay alguna pregunta para responder. Muy amable, muchas gracias. Precisamente tenemos una pregunta que nos hacen llegar acá para nuestra querida ponente. Nos dicen qué complicaciones neurológicas podría tener el feto de una madre que ha sido inoculada con la vacuna del ARN mensajero. Ahora que salen a la luz investigaciones que demuestran que la vacuna altera el ADN. Bueno, nos hacen una pregunta, por favor. Si nos puede ayudar, Rosani, tenga la bondad, le agradecería. Mira, sí, estudios han demostrado que que este virus es neurotrópico, de alterar a nivel de lo que es las células de las neuronas y las células gliales. Sin embargo, nosotros como tal aquí no hemos tenido, estamos todavía en estudio, pues en el sentido de que demostrar que haya una alteración neurológica secundaria por COVID-19 en el feto es algo que vamos a tener que seguir estudiando, porque este virus es nuevo, ¿ok? Tenemos que estudiar, y eso se está haciendo ahorita, estudiando todos aquellos niños que fueron sospechosos o que sus madres fueron sospechosas de COVID-19 o que presentaron COVID-19 durante el embarazo y cuáles alteraciones neurológicas presenten este niño. Lo que he podido registrar
en mi experiencia profesional, en algunos casos donde la mamá sí sabe, precisa, tuve COVID-19, me hicieron la serología y salí positiva. Hemos visto, pero muy pequeño, solamente un caso, dos casos de alteraciones a nivel oftalmológica. Entonces, por ahí hay que seguir estudiando y aumentar esos estudios acerca de este virus y cuáles son las consecuencias o cuáles serían esas complicaciones que veríamos en el feto. Lo que sí hemos visto es que, bueno, hay grandes alteraciones a nivel del neurodesarrollo con respecto a estos pacientes que de pequeños, de 2 y 3 años, que han estado en estados de confinamiento, donde la área social o el lenguaje. Entonces, hemos tenido pacientes con retardo y eso también se está estudiando qué consecuencias tienen los niños por haber estado en confinamiento, no solo haber presentado COVID-19, sino haber estado durante mucho tiempo en confinamiento, donde no tuvieron una relación social con otras personas. Allí también hay una afectación muy específica en el neurodesarrollo. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, no se preocupe, más bien gracias doctora, desde www.capacitacionesleves.com nos hacen llegar los agradecimientos, dice muchas gracias, excelente participación, gracias a ustedes queridos amigos por estar con nosotros justamente compartiendo en este magnífico evento. Bueno, quería agradecerles también a ustedes amigos, mientras tanto pueden formular cualquier inquietud hacia nuestra experta, agradecerle a usted más bien, gracias estimada doctora Rosani por darse el tiempo, sobre todo también ese valor inmenso de poder estar con nosotros compartiendo en la plataforma de Levens y ahora pues en calidad de ponente con nosotros resolviendo más que nada las grandes inquietudes que tienen nuestros participantes. Bueno, muchísimas gracias. Yo muy encantada por haberme invitado a este congreso y de verdad les doy las gracias. Muy amable, Y gracias. los felicito por todo este trabajo que hacen de las capacitaciones y de tener estos programas tan bonitos y dedicados a impartir la educación y preparar a profesionales. Bueno, nos hacen llegar, gracias doctora Rosani, a usted una pregunta bastante singular. Nos dicen, doctora, respecto nos puede informar una situación, vean, muy puntual y muy interesante esta pregunta para, sobre todo también nuestros amigos quienes son estudiantes y se encuentran dentro de las universidades haciéndonos estas pequeñas inquietudes que estoy seguro que son necesarias también solventar. Dice, ¿cuál es la diferencia o se ha observado alguna diferencia genéticamente hablando de aquellos niños quienes nacieron antes del COVID-19 y los que obviamente estaban en plena época de la pandemia COVID-19? Por favor, doctora, si nos ayuda con esa inquietud y creo que ya no tenemos más inquietudes. ¿Cómo es la pregunta? Disculpe. Perfecto, gracias doctora. Nos hacen llegar las inquietudes y nos dicen, doctora, ¿cuál es la diferencia o existe alguna diferencia genética respecto a lo neurológica, respecto a los niños quienes nacieron justamente antes de pandemia y los niños post pandemia? Por favor, nos hacen llegar más bien nuestros saludos, nuestros estudiantes. Gracias amigos por estar siempre con nosotros. Ok, sí. Bueno, como les dije, este virus es muy nuevo y creo que van a salir muchísimos estudios con respecto a eso, en saber si hay una alteración genética posterior a los niños que han presentado COVID y los niños que nacieron de madres que tuvieron COVID-19. Todavía creo que tenemos que seguir en la investigación y porque a partir de ahora, en este momento, estamos como en la punta del iceberg, donde estamos muy arriba y no sabemos qué viene, qué hay abajo de todo este virus. De verdad, ha sido bastante severo. Gracias, Y más, doctora. Sí, y sí. más con con estas nuevas variantes que cada vez aparece una variante nueva, cada vez tenemos entonces olas y por lo menos aquí estamos en otra nueva ola de COVID-19, gracias a Dios a través de la vacunación estos pacientes o la mayoría de los pacientes han sido casos leves a moderados y la incidencia o los índices de
de mortalidad o la mortalidad ha disminuido bastante por la vacunación. Muy amable doctora Rosani, gracias por sus palabras. Doctora, bueno, estamos llegando a la parte final de este evento, agradecerle a usted más bien. No sé si de pronto podemos dar unas últimas palabras, por favor, para nosotros así. También agradecer a nuestros participantes quienes han estado con nosotros compartiendo en esta jornada. La escuchamos, por favor, doctora, gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, los invito a los estudiantes que están viendo esta conferencia a que ustedes también tengan motivación de estudiar en su zona o en sus hospitales. Bueno, cantidades de complicaciones que podemos ver por COVID-19 en general, ¿ok? Tenemos pacientes adultos, cómo ha sido la afectación en adultos, en niños, en las embarazadas, actualmente en los neonatos, ¿ok? ¿Cuáles serían estas complicaciones por las vacunas? Que también este es un tema bastante complejo, la parte de algunas alteraciones o algunas complicaciones que se han presentado post-vacunal de COVID-19, que bueno, que aunque no se ha registrado como tal en nuestro país, sí hemos tenido también pacientes que probablemente hayan tenido reacción a la vacuna y hayan tenido complicaciones post-vacunales. Entonces, bueno, les tiendo a ustedes esta preocupación y para que sigan estudiando y que empecemos a hacer investigaciones y estudios referente a este tema, a este gran tema que vemos que va a seguir avanzando los años y siempre va a estar ahí como en la palestra de la medicina. Muy amable, gracias doctora, le agradecemos por el tiempo que nos permite compartir. Será hasta una próxima de parte del público de Levens Capacitaciones. Nuestro más atento saludo y agradecimiento sobre todo a usted. Le deseamos muchos éxitos, esperamos tener en próximas jornadas de parte de la familia de Levens Capacitaciones, especialmente nuestra marca Samedi en capacitación en salud. Le quedamos agradecidos. Será hasta una próxima doctora, gracias, que pase muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, feliz noche. Queridos amigos, así terminamos esta ponencia de la doctora Rosani García, el tema de complicaciones neurológicas asociadas a COVID-19.